Ahora sí, ya estamos listos. Bienvenidos a todos los que se conectaron a un martes más con Mónica, con otro tema interesantísimo para todos. Les recordamos que está siendo transmitido en vivo en Facebook y esto se queda grabado en Facebook o en el canal de YouTube de La Queile para el que lo quiera volver a ver. Y cualquier pregunta o duda que quieran hacer, la escriben en el chat o en preguntas y respuestas y las vamos a ir contestando al final de la sesión. Pues bienvenida, Mónica, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí y un honor estar nuevamente con ustedes aquí conectada en esta serie de conferencias hablando de Polonia, de Lituania. Hemos hablado de temas muy interesantes. La clase pasada les prometí tener lista una bibliografía en donde yo saqué la información y que les puede servir mucho para ampliar el tema. La pegué en el chat de aquí del Zoom para que le puedan tomar foto, la puedan copiar. Son libros extraordinarios. Me parece que la mayoría los pueden encontrar en Amazon. Igual me preguntaban de novelas que puedan ir relacionadas con el tema. Yo creo que las de Gershom Scholem, cuentos en Yiddish, las de los hermanos Singer, pueden servirles muchísimo a ustedes. Entonces, bueno, es un gusto estar aquí hoy nuevamente para hablar con ustedes. Siempre que comienzo una clase, me gusta recapitular, ya que como es historia, definitivamente vamos en orden cronológico. El tema de hoy se llama Edad de Oro. Y este tema de Edad de Oro, dicen por qué, si la Edad de Oro en Polonia y Lituania comenzó del año 1500 al año 1600. Entonces, del año 1500 al año 1600, tenemos que fue la edad de oro en Torá, en economía de Polonia y Lituania. Posteriormente a esta época de auge, tenemos que viene todo este decaimiento de 1648 a 1649 por las masacres cosacas, que ya las vimos las pasadas dos clases, vimos todo lo que estos pogroms que vienen a durar de 1648 a 1659 vienen a causar como efecto negativo en todas las comunidades de Polonia, Lituania y parte de Ucrania. Posteriormente a estas masacres cosacas, yo les venía comentando que después de esto, la vida en el shtetl comienza. Comienza esta vida en el shtetl en toda su totalidad. Y a partir de este momento tenemos a unos judíos que en vez de estar tan presentes en las ciudades, buscan estar más aislados de las poblaciones, lejos de ser vistos por las poblaciones gentiles, con tal de proteger a sus familias, proteger a sus hijos y ser completamente desapercibidos, pero seguir viviendo en este país que llevan asentados desde el siglo XI con gran felicidad. Entonces, bueno, hoy, ¿qué vengo a decir? A partir de esta vida en el shtetl, que ellos vienen a sentarse, que va a durar después de las masacres cosacas del año 1659 hasta la Segunda Guerra Mundial, van a quedar estos shtetls existiendo, cambiando a lo largo del tiempo. Tenemos que las comunidades judías en todo el devenir de esta época van a ir cambiando en su forma de actuar. Entonces, voy a retomar el tema. De 1500 a 1600 tenemos una comunidad judía que tenía presencia en 300 lugares de Polonia y de Lituania. Posteriormente, con las masacres cosacas, queda en esta zona únicamente 30 comunidades vivas. O sea, 30 comunidades restantes, o sea, de 300 quedan 30. Y de esas 30 quedan en la miseria, quedan en la pobreza, quedan en un país que necesita recuperarse de una guerra muy sangrienta, por lo que el pago de impuestos, el antisemitismo, los libelos de sangre y las persecuciones religiosas van a ser el pan de cada día. Entonces, tenemos aquí que permítanme un segundo, voy a cerrar la ventana de mi casa que hay un poquito de ruido, un segundo, perdón. Ya estoy nuevamente aquí con ustedes, discúlpenme. Entonces, tenemos que después, estos shtetls quedan con que las comunidades judías van a ser fragmentadas, van a estar divididas. Hay una cuestión en particular que va a venir a fragmentar toda esta situación. Va a ser la educación.
La educación va a ser accesible únicamente para aquellas personas que puedan pagar por ella, por lo que tenemos que toda la comunidad va a quedar dividida en estratificaciones socioeconómicas y hay una gran cantidad de niños que van a quedar analfabetos, que van a quedar sin poder acceder al estudio del Talmud, que era como algo muy, muy apreciado en esa época, pero también era muy caro. Por lo que tenemos que en pocas palabras van a surgir dos corrientes de pensamiento en esta época. Ok, una de estas corrientes de pensamiento va a ser definitivamente el hasidismo. Y la otra corriente de pensamiento va a ser la que sigue, el Gaón de Vilna, los famosos Mitnagdim, que son los talmudistas. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con esta clase. También le llamo época de oro por todo lo que el hasidismo, toda la luz que el hasidismo viene a alumbrar al mundo y todo lo que viene a hacer al mundo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? A mí siempre me gusta platicarles lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver una introducción a lo que es el pensamiento hasídico, al hasidismo, a la época en la que nace, y vamos a ver la vida de su principal precursor, que es el Baal Shem Tov, Israel Baal Shem Tov. Entonces, bueno, vamos a continuar. Les voy a compartir aquí pantalla. Espero que se vea bien. Más o menos en unos 15, 20 minutos, yo les voy a dar lugar a que puedan hacer preguntas con mucho gusto y les voy a contar más o menos en qué momento, con esta introducción al pensamiento hasídico, en qué momento viene a surgir. Entonces, bueno, vamos ahora sí a comenzar con el tema central de esta clase. En el mundo judío contemporáneo, viene a surgir un grupo de judíos muy particulares. Eso es la introducción al hasidismo. Se originó en Europa Oriental, Polonia, Lituania, Ucrania, en el segundo tercio del siglo XVIII y sigue floreciendo hasta la actualidad, a pesar de los enormes desafíos relacionados con su relación a la modernidad del siglo XX, así como el asesinato de gran parte del mundo hasídico también en el Holocausto, perpetuado por el régimen de la Alemania nazi. Hoy en día, el hasidismo cuenta con un importante número de seguidores alrededor del mundo, tales como en Europa, en Israel, en América del Norte, Latinoamérica y Australia. Ahora, es increíble cómo este movimiento se ha conservado joven aún de sus 300 años de antigüedad, destacando los retos de la diversidad lingüística, de todas las localidades en donde se encuentra y de todos los contextos. Respondiendo a la cuestión de que es un fenómeno único en la historia del judaísmo, se puede suponer que la tradición es muy importante, al igual que en las otras ramas del judaísmo, y la importancia que se le viene a dar en esta tendencia adquiere un carácter que yo lo puedo denominar como vital. Sin embargo, en la corriente hasídica, el Baal Shem Tov no tiene un linaje de estudio conocido. Dejó una obra escrita mínima. No obstante, hasta el día de hoy, todo lo que se oiga escuchar de él tiene un impacto increíble en el etos mesiánico o bien en el etos místico, ¿ok? En un eje teológico práctico, la figura del tzadik o la figura del rebe viene a ser un intermediario entre el cielo y la tierra. El rebe es un alma especial, un alma pura, que tiene la facultad de interactuar a favor del pueblo. Y es una figura muy admirada, ya que es un ser que logró dominar el Yetzer Hara. Esta es una parte fundamental en el judaísmo. Es un ser humano que va a contar con todas las cualidades de un ser humano, con las cualidades del bien, con las cualidades del mal, con las cualidades de envidia, de enojo, todas. Sin embargo, ¿por qué llegó a ser rebe? Porque logra dominarse a sí mismo. Y el hombre que llega a dominarse a sí mismo va a venir a ser el rey del mundo. Perdón un poquito, hoy estoy un poco ronca. Espero que no les moleste esto para dar la clase, pero voy a hacer mi mejor intento. Bueno, es importante mencionar que para poder comprender el movimiento hasídico y la relación del hombre y Dios, es muy importante conocer las raíces de su origen. Yo ya les he hablado de algunas de ellas, pero ahorita van a ver, voy a ver si han aprendido. Surge el hasidismo en Ucrania, a finales del siglo XVIII en Tloste. Es un poco discutido. Hay opiniones que opinan que Tloste estaba en Polonia, hay
otras opiniones que opinan que estaba en Ucrania, ya que Polonia había conquistado partes de Ucrania. Entonces, este movimiento nace con el nacimiento de su primer líder, el Baal Shem Tov, que significa maestro del buen nombre. Y también viene a triunfar porque, vean esto nada más, va a venir a dar una respuesta a toda la crisis espiritual y social de la problemática en Europa. ¿Por qué? Después de estas masacres cosacas, que los mismos polacos piensan que es la guerra de Gog y Magog, que ya hay un Mashiach en el Imperio Turco Otomano, un falso Mashiach, Shabbatai Tzvi, que se anuncia como el Mashiach en el mundo. Entonces, tenemos aquí que esta cuestión, ay, perdón, no sé por qué se dejó de compartir mi pantalla, ahorita vuelvo a compartírselas con muchísimo gusto, denme un segundito. Aquí está, perdón. Entonces tenemos que después de estas masacres cosacas, de la crisis espiritual que viene a que con este falso Mashiach la gente se empieza a acercar más y más al estudio de la Kabbalah y la gente queda pobre y son judíos piadosos que a veces no tienen el acceso a la educación, pero que quieren cumplir con los preceptos de Dios. Entonces, todo este movimiento jasídico va a venir a dar un lugar y va a venir a unificar a todos estos judíos que quedan analfabetizados, que les queda prohibido el estudio de la Kabbalah por este problema de los falsos Mashiach. Entonces tenemos que el hasidismo ¿qué va a enfatizar? El éxtasis, la alegría y la magia. Cabe destacar que no fue como tal un movimiento intelectual, tal como lo fue la Escalá, la ilustración judía. Fue un movimiento social, pero también fue un fenómeno de la modernidad, ya que este hasidismo se logró adaptar en el mundo moderno y tal como lo dije al principio de la clase, ha logrado sobrevivir por más de 300 años. El hasidismo se nutre de la Kabbalah. De acuerdo con Gershom Scholem, en su libro Las grandes tendencias de la mística judía, en donde el autor reafirmaba que este movimiento se basaba en las enseñanzas de Rabbi Yitzhak Luria, el Ari Kadosh, que vivió por 1530 en Tzfat, fue un gran cabalista que no deja escritos, los deja su alumno Rabbi Haim Vital, y también él lo que viene a enfatizar y lo que retoma el judaísmo va a ser la realización de prácticas ascéticas, las cuales ayudaban a interceder entre el hombre y Dios. Estas prácticas ascéticas son comúnmente definidas como prácticas disciplinarias, prácticas que van a hacer que el hombre haga un esfuerzo mayor en su acercamiento con Dios, y también prácticas colectivas. Por ejemplo, por 40 días terminamos el Teilim diario 40 hombres. O, por ejemplo, vamos a hacer ayunos colectivos. Entonces, todas estas prácticas ascéticas van a venir a purificar el alma y van a poder acercar al hombre con Dios, al cielo y a la tierra, y crear un equilibrio en todas estas sefirot, en los canales del mundo. La figura del Rebbe también viene a dar una guía al pueblo. Una guía a un pueblo que queda destrozado, que queda oprimido tras las masacres cosacas, que queda sin educación, que queda dividido. Entonces, viene a dar una guía y una conexión con lo divino. Y viene a tener también varias características muy interesantes, como que eran grandes curanderos, sabían utilizar la herbolaria, eran grandes hacedores de favores hacia el pueblo de Israel, hacia el prójimo, practicaban el amor al prójimo, el gesed, en toda la extensión de la palabra. Y vienen a dar un lugar también a todos los judíos más humildes que no tenían los medios, ya como lo dije anteriormente, para pertenecer a esta élite talmúdica, que no tenían acceso para pagar una educación talmúdica, pero eran judíos que querían cumplir los preceptos y querían estar cerca de Dios. Es importante retomar aquí la visión de un gran autor de nombre Simón Dubno, quien considera que la aflicción social y la severa crisis que vivieron los judíos, tal como se los dije yo, de Polonia de 1648 a 1659 por las masacres cosacas, así como todos los pogroms asociados, constituían todo el trasfondo para este auge de este movimiento jasídico. Fueron lo que hizo que este movimiento tenga un lugar.
esa gran crisis, esa crisis espiritual, esa crisis bélica, crisis económica, va a venir a dar lugar al nacimiento y al auge de este movimiento jasídico. Los levantamientos condujeron a todo el deterioro de las instituciones judías de autogobierno que los polacos habían apoyado. Es muy importante retomar esta visión de Dubnov, porque esto es la clave para entender el movimiento jasídico, su comportamiento y a sus líderes, quien considera que esta aflicción social y esta severa crisis económica van a venir a estar asociados con el auge de este hasidismo. Esto es muy importante que ustedes lo comprendan. Otro factor muy relevante fue la aparición, ya lo mencioné, pero voy a profundizar un poco más en este personaje, un falso Mashiach de nombre Shabbatai Tzvi, que ha sido un personaje muy, muy polémico en todo el tema de la historia judía. Ha sido considerado el tercer Jurban para Am Israel. ¿Qué es Jurban? Un decreto duro, un sufrimiento duro. El primer Jurban fue la destrucción del primer Bet HaMikdash. El segundo Jurban fue la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Pero el tercer Jurban fue definitivamente Shabbatai Tzvi, que vino a dar esperanzas mesiánicas a un pueblo perseguido y a un pueblo oprimido, lo que como consecuencia tuvo un menoscabo espiritual. La gente deja de creer, la gente queda decepcionada totalmente y viene a traer una gran división también en el pueblo que trae consigo inestabilidad política, inestabilidad social y los lleva a pensar que la religión y que Hasbe Shalom, su Dios, les había fallado, porque les viene a dar esperanzas que ya era el Mashiach, y esto no era cierto. Entonces, en este sentido, ¿qué viene a pasar acá? Aquí es cuando embona perfectamente este movimiento jasídico. Después de esta gran crisis, después de las masacres cosacas, de la crisis económica, de la destrucción de casi 300 shtetls, podemos venir a ver que el hasidismo nace y viene a ser la respuesta de un vacío espiritual para dar una contestación a todas las necesidades básicas de un alma abatida, que van a proporcionar respuestas que vinieron por la terrible desesperación que vino con esta derrota también de este falso movimiento mesiánico. Shabbatai Tzvi finalmente se convirtió al Islam, trajo a muchos seguidores con él y les digo, él muere solo. Pero me enfoco en el tema. Toda la búsqueda de estos denominadores comunes que proporcionan unidad a los diversos grupos jasídicos van a ser 4 factores. Estos 4 factores van a ser fundamentales con entender el hasidismo. 1, la relación con el Baal Shem Tov. 2, cómo viene a ser el papel del tzadik y su comunidad. 3, el ser y la nada. Y 4, la congregación jasídica. Toda esta congregación jasídica. Van a venir a influir varias cuestiones históricas que ayudaron a dar lugar y llegar a los corazones de estas personas que vienen a ser las menos favorecidas en Europa Oriental. Sin embargo, la relación hombre y Dios, de acuerdo con mi opinión, viene a ser reconceptualizada, debido a que este va a ser un fenómeno sociológico, social, de masas que el Baal Shem Tov y posteriormente los rebes, con el despertar espiritual místico, de piedad, de conciencia, de favores y sobre todo del contacto con ámbitos superiores. Este va a ser un producto de una piedad muy carismática que va a obtener legitimidad dentro de la religión judía. Aquí podemos observar que dichos grupos van a otorgar gran importancia también, como ya lo dije en el principio de la clase, a las prácticas místicas y a reconocer la autoridad de estos visionarios como interceptores y como la conexión entre el hombre y Dios o entre el cielo y la tierra. Va a existir como resultado la gran difusión de toda la literatura cabalística. Va a venir a ser difundida en todos estos sectores. Su objetivo está en la forma de entender
esto es muy importante, que el mundo era causa de la redención de la Shekhinah y su unificación con Hashem. Estos son conceptos que nada más no soy experta en esos temas, nada más quiero aclarar que les voy a dar el entorno histórico en el que nace, porque son conceptos muy difíciles de entender. También ellos vienen a elevar las chispas de la divinidad que van a estar esparcidas a través del universo tras la ruptura de los recipientes divinos, cuando Dios se contrae para dejar el espacio al mundo que estaba creado justo a su lugar. Para poder ingresar en el mundo místico, todos los cabalistas apuntaban a transformar el yo. El yo es Ani en la nada divina, Ain. En hebreo, ambos términos son un anagrama de las mismas 3 letras. Y bueno, toda la experiencia divina con mayor intensidad y para acercarse a Dios. Esto es la definición de hasidismo. Tener una experiencia divina con mayor intensidad para acercarse a Dios, siempre por medio de la alegría y el cuidado del prójimo. Se llevaban a sí mismos sociedades santas. Como ya les dije, eran conocidos y reconocidos por una piedad carismática y por una conciencia de proximidad hacia todo lo divino. Ellos querían hacer de todo el mundo físico algo espiritual. Toda esta transformación espiritual que introdujeron los Hasidim y que afectaron en todos los círculos pequeños del mundo judío, gradualmente fue generando una transformación social con consecuencias de largo aliento. Era, por así decirlo, devoción a Dios, amor fraternal, altruismo, piedad, devoción a los camaradas, por solo mencionar algunas. Este movimiento viene a tener éxito por estar preocupado por un renacer religioso de las personas, por darle un lugar a cada persona que quiera pertenecer a su religión y querer pertenecer en una comunidad. Entonces ellos abrían las puertas a que cada persona pueda ingresar a esta comunidad hasídica y ser amado porque es una criatura de Dios. Entonces esto va a venir a ser posteriormente este renacimiento religioso de las personas a ser un modelo, ejemplo de organización social y organización religiosa con bases místicas. Ok, ahorita en este corte me encantaría saber si tienen alguna pregunta hasta ahorita o alguna duda. Voy a abrir el chat para ver si tienen alguna duda. No tenemos preguntas, Mónica. Ok, perfecto. Felicitaciones, pero todavía no hay preguntas. Perfecto. Entonces, ahorita voy a entrar a la parte que a mí más me gusta de la clase, que es la biografía, la vida y obra del Baal Shem Tov. Ok. Podemos observar, no sé si me parece que esta foto que está aquí no es el Baal Shem Tov, es el Baal Atania. Seguramente me confundí al hacer la diapositiva, esa no es su foto, pero vamos a hablar de su vida. Rabbi Israel Baal Shem Tov significa, literalmente por su traducción, maestro del buen nombre. También es conocido en la historia por el acrónimo de Besht. Fue el fundador en el siglo XVIII en Europa del Este de todo el movimiento hasídico. El Baal Shem Tov era un líder que viene a revolucionar todo el pensamiento judío e infunde en nuestra vida, infunde nueva vida y en cada vida que él conoce a una nación desalentada y deprimida. Él infunde vida e infunde alegría. Todos los efectos de sus enseñanzas se siguen sintiendo y siguen palpables hasta hoy en día, tanto por sus seguidores directos, conocidos como los Hasidim, o como por los seguidores de otras corrientes del pensamiento judío, que han sido profundamente afectadas por todas las enseñanzas y toda la filosofía que contrae este movimiento, pero que comienza con este líder inigualable. La siguiente es una breve biografía de esta figura legendaria que les va a poder ayudar a entender todo el movimiento hasídico a través de conocer su vida.
Ok, vamos a poder tener que retomar, que por mí estoy feliz para que queden muy claros todos los temas de la clase. Vamos a retomar un poco de la historia que yo ya les he dado en clases pasadas para que esto quede más claro. Voy a retomar conforme a la vida del Baal Shem Tov. A finales del siglo XVII, los judíos de Europa aún estaban conmocionados por toda la devastación provocada por los pogromos de Chmielewski de 1648 a 1659. Estas masacres habían dejado decenas de miles de judíos muertos. Los sobrevivientes, acongojados, lucharon por reconstruir sus vidas rotas y lucharon por tratar de reconstruir estas comunidades. A raíz de estos pogroms, el infame Shabbatai Tzvi llevó a miles de judíos desesperados a creer que él era el Mashiach, esperando que ya no tardaba en redimirlos del doloroso exilio. Muchos judíos se inspiraron con la esperanza de que su sufrimiento terminaría pronto, que la redención estaba muy cercana. Pero después de que Shabbatai Tzvi resultó ser un fraude, se convierte al Islam bajo la presión de los turcos otomanos y ellos se hunden, estos judíos piadosos, se hunden nuevamente en una amarga realidad en su vida en el shtetl, que vienen a estar fragmentados. Muchos niños, como nunca antes visto en la historia, vienen a quedar analfabetas, vienen a quedar sin educación, y esta es la realidad social de esta época. Después de los pogroms, muchas familias se quedaron sin medios de subsistencia, como ya lo dije anteriormente, y la gran mayoría de estos niños se vieron obligados a estudiar sus estudios de Torah a una edad muy temprana. A veces de apenas 5 o 6 años, tenían que empezar a trabajar para ayudar a mantener a sus familias. Solamente los ricos, que eran muy poquititos entre ellos, podían proveer una adecuada educación de Torah, como era la costumbre de la época, para sus pequeños hijos. Esto viene a dar lugar, en gran medida, a que haya una gran cantidad de judíos pobres, de judíos ignorantes, de judíos analfabetas. Eran piadosos, devotos judíos, en gran medida, pero estaban abandonados y despreciados por los eruditos de la élite, que eran los que estudiaban Talmud. Entonces, tenemos que, como un rabino, que generalmente los rabinos eran los talmudistas, iba a tener un entendimiento social de su pueblo cuando no se juntaban o no se mezclaban, estaban separados hasta en el mismo shul, no se acercaban para nada. Entonces, se viene a desarrollar una separación muy fuerte entre todos los judíos cultos y los judíos incultos, a tal punto que en muchos pueblos de los dos grupos oraban en sinagogas separadas y se odiaban mutuamente. En este contexto que yo les he venido a dar, en un contexto preocupante, en un contexto de dolor, en una pequeñita ciudad, como ya les dije, hay diferentes opiniones, por eso puse las dos. A veces dicen que era parte de Polonia, otros parte de Ucrania. En Tloste, un pequeño pobladito, vamos a ahora sí entrar a la vida del Baal Shem Tov. Entonces, en esta pequeña ciudadcita que se llamaba Tloste, viven Eliezer y su esposa Sara. Viven una vida de piedad muy sencilla, sirviendo a Dios con un corazón muy puro, haciendo grandes favores al prójimo. Y aunque aparentemente eran ignorantes, Eliezer era en realidad un miembro de una comunidad secreta de este lugar que se llamaba los tzadikim ocultos. Este grupo, ¿por qué se llama tzadikim ocultos? Eran de gente que aparentaba ser muy humilde, aparentaba ser muy pobre, pero estudiaban a escondidas temas cabalísticos de gran importancia. Entonces, estos tzadikim ocultos, como en este momento, después del mesianismo de Shabbatai Tzvi, se viene a prohibir la Kabbalah, el estudio de la Kabbalah totalmente. Estos tzadikim ocultos, que era un grupo de inusualmente talentosos y dedicados judíos, que disfrazados de gente muy sencilla y muy humilde, dedicaban sus vidas a mejorar la difícil situación de sus hermanos judíos, tanto espiritual como materialmente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, con estos tzadik ocultos? Ante esta situación de desesperación
Este grupo de tzadikim ocultos que estudia Kabbalah en secreto vienen a hacer favores al prójimo, a ayudar a sus hermanos judíos. Si alguien necesitaba que le cuide a los niños, iban y los ayudaban. Eran favores sencillos, favores de la vida cotidiana que ayudaban realmente a sus hermanos dentro del shtetl. Estos dos judíos piadosos, Eliezer y Sará, que eran un matrimonio, Eliezer, hay que recordar, parte de los tzadikim ocultos, ya en su vejez, no habían sido bendecidos con hijos. Ellos rezaban, cuidaban a los otros niños del pequeño poblado donde ellos vivían. Sin embargo, fueron premiados un día 18 de Elul de 5458, 1698. Y así como la matriarca Sarai Menú dio a luz en su vejez, Sara, la esposa de Eliezer, el tzadik oculto, dio a luz a su único hijo, Israel. Este niño, desde muy, muy pequeñito, desde el momento en que nace, le infunden sus padres ayudar al prójimo. Le decían, si sirves a alguien, si haces algo en tu día, si haces algo en tu minuto, que sea servir al prójimo, ayudar a nuestros hermanos con alegría. Este niño estaba destinado a infundir vitalidad en los menos afortunados, en los más desfallecidos. Entonces, ¿por qué le ponen Israel? Porque es también el nombre del pueblo judío. Entonces, él viene a servir al pueblo judío. Su nacimiento serviría como una llamada de atención para una nación profundamente sumida en un sueño espiritual. Vamos a ver su infancia, que no fue nada fácil, por lo cierto. Ok, y acá se viene a repetir esto. Cuando Israel, bueno, como les dije, vive 5 años con sus padres, vive sirviendo a los demás, aprendiendo de estos padres a cuidar del prójimo. Cuando él tiene 5 años, su madre y su padre mueren. Antes de su muerte, Eliezer llamó a su hijo Israel a su cabecera y le dijo, el temor a nadie más que a Hashem. El amor a cada judío con todo tu corazón y con toda tu alma, no importa quién sea. Vean nada más estas enseñanzas. El temor a nadie más que a Dios, el amor a cada judío con todo tu corazón y con toda tu alma, no importa quién sea. Entonces, estas dos frases, estas dos directivas van a servir de base para el servicio a Dios por parte de Israel y de todas sus enseñanzas futuras. Hay otra cosa que él decía, que copiaba de Yosef Atzadik. Hay que mirar hacia abajo y hacia adentro. Hacia abajo, porque no podemos creernos más que otra persona. Somos menos que otra persona. Y hacia adentro, porque antes de ver los errores de los otros, tenemos que ver los nuestros y corregir los nuestros. Toda la comunidad judía de Tloste adoptaron a este joven Israel, huérfano de padre y madre, proveyéndolo de sus necesidades más básicas. A menudo, después de la conclusión de sus estudios en el Heder, Israel ni siquiera tenía acceso a pagar esta educación. Lo pagaban entre las vecinas. Decían, no, como si Sara nos ayudó tanto, su madre durante su vida, tenemos que venir a ayudar al niño. Pero llegó un momento en que las condiciones eran tan pobres y tan precarias que este niño Israel iba a sus escuelas y tenía que escuchar en el frío desde fuera, porque no había dinero para poder pagar la colegiatura. Ya en las tardes, Israel solo vagaba por los campos, vagaba por los bosques que rodeaban la aldea, había mucha naturaleza. Y fue en este lugar muy bonito, muy pintoresco, aislado, alejado del bullicio de la vida cotidiana, que Israel fue capaz de meditar y reconocer todas las maravillas de la creación de Dios. Él viene aquí a ver el mundo, a ser un gran contemplador de la naturaleza y a hablar constantemente con Dios. En una de estas excursiones de este tipo, el niño, muy pequeñito, solo en el mundo, va a este campo, va a este bosque, y después de 2 años del fallecimiento de sus padres, es decir, cuando él contaba con tan solo 7 años de edad, este pequeñito Eliezer encontró por casualidad a un hombre. Dicen que era un hombre santo orando en el bosque, y él queda mirando a este hombre santo. Después de presentarse Israel y este anciano se sientan en silencio en el bosque,
Y este anciano le dice, yo te voy a enseñar lo que son las santas palabras del Talmud. Toda la erudición del hombre, la calidad de su carácter y la humildad evidenciaron que este hombre anciano era nada más y nada menos que un tzadik oculto. Era parte del grupo de su padre. Hay otras opiniones que dicen que era el mismísimo Eliyahu Anabí, pero no se sabe. Israel se unió con este señor que lo toma como su protegido en sus andanzas y van deambulando de shtetl en shtetl, de pueblo en pueblo, de una ciudad a otra ciudad. Y este mentor de Israel todo el tiempo se hacía pasar por un vendedor ambulante, pero iba a ayudar a la gente. Era un tzadik oculto. Gran parte de su tiempo lo pasó en intenso estudio, en oración constante y ferviente. Por desgracia, Israel nunca conocería la identidad de este hombre misterioso. Cuando él llega y después de recorrer Polonia a pie, de pueblo en pueblo y varios años con este señor, Israel le dice, por favor, dime tu nombre. Y este hombre le contesta, no, porque si no, mi gesed y mi ayuda no sería anónima. Si supieras mi nombre, ya me deberías algo. Y ese hombre misterioso en ese momento desapareció de su vida. Israel regresa a Tloste, regresa a su ciudad natal y podemos observar que él era contratado, o sea, cuando lo ven las amigas de su madre, los amigos de su padre, él ya cantaba con unos 9, 10 años. Él era contratado periódicamente como asistente del maestro en los cheder de los pequeñitos, en los pueblos donde pasaban. Entonces, más tarde, él iba a decir a todos sus alumnos que este era el momento que más placer tenía en su vida. Él era como el camión de escuela. En el shtetl pasaba por ellos muy temprano, los llevaba a la escuela de la mano, pasando por todas las casas, y de ahí los llevaba a la escuela. Los esperaba y él afuera se sentaba a escuchar las clases y después regresaba a cada niño a sus clases. Él viene a decir que tuvo un gran placer y les fomentaba muchísima alegría. Si él veía a un niño triste, le decía, ¿cómo puedes estar triste? Mira qué bonito es el cielo. Si él veía a un niño llorando, le secaba las lágrimas. Si veía a niños peleando, hacía la paz entre ellos. Era una vocación de amor de corazón. Entonces, él dice que esta oportunidad le daba la oportunidad de rezar con estos niños, de enseñarles palabras de Torah y también de narrarles grandes historias que hacen que los niños se acercaran a él y también se acercaran a Hashem. La inocencia de estos niños y toda la pureza con la que oraban, el Baal Shem Tov explicó, provocaba una gran satisfacción a Hashem, al Todopoderoso. El Magid de Mestrich, que más adelante fue el sucesor del Baal Shem Tov, diría más tarde, si solo besáramos un rollo de la Torah, con el mismo amor que mi señor, el Baal Shem Tov, besaba a estos niños cuando los llevaba al Heder como ayudante del maestro, se abrirían todos los cielos. Después de 3 años de este estilo de vida nómada, Israel fue llevado por su mentor a la casa de un gran hombre llamado Rabbi Meir, quien asumió la tutela de un muchachito todavía joven que también era huérfano. Entonces, ya más grande le quieren conseguir un trabajo digno y lo llevan a una casa de Rabbi Meir para que sea un tutor de un joven huérfano. Como el primer guía de Israel, el rabino Meir también era un tzadik oculto. Nuevamente se encuentra con un tercer tzadik oculto en su vida. Su padre, posteriormente este tzadik oculto anónimo, y en tercera ocasión, el Rabbi Meir. Y mientras la gente de su pueblo pensaba que era un trabajador manual, en realidad, este Rabbi Meir en lo oculto era un gran sabio de toda la Torah. Fue en la casa de Rabbi Meir que Israel se viene a introducir como su padre, anteriormente que él, en esta comunidad secreta de tzadikim ocultos. Los grandes hombres se reunían regularmente en casa de Rabbi Meir a estudiar todas las obras místicas de la Kabbalah y orar juntos, orar con alegría, orar bailando, orar con música, cantando. Israel viene a absorber fácilmente todos estos conocimientos y pronto se va a venir a convertir, le cuesta ser aceptado, pero va a venirse a convertir en un gran discípulo del líder de esta fraternidad, que va a ser el venerado rabino Baal Shem Adán. El rabí Adán se desempeñaba como el mentor de los tzadikim ocultos,
desde hacía ya mucho, mucho tiempo. Y todas sus enseñanzas van a venir a sentar las bases para el propio trabajo más adelante de Israel o de su otro nombre que podemos decir, el Baal Shem Tov. El 16º cumpleaños de Israel, o sea, los 16 años, se dice que el profeta Eliyahu Anabí se le apareció y le describió los grandes efectos que todas las oraciones sencillas, las oraciones piadosas, producían en el cielo. Su intención pura y la fe inquebrantable con la que se pronunciaban las plegarias, Eliyahu le explicó, van a venir a resonar en todos los mundos superiores. Más que los logros académicos de los grandes sabios, lo que viene y lo que es aceptado por Dios va a ser una intención pura de corazón. Inspirado por toda su conversación con el profeta, Israel convirtió su misión personal en poder participar con los simples judíos en conversaciones sobre asuntos mundanos, pero que estos asuntos mundanos les dieran fe, les hicieran acercarse a Dios. ¿Qué hacía él? Indagaba y se preocupaba por la persona. Les preguntaba sobre su bienestar, sobre su salud, sobre la salud de todas sus familias, sobre cómo ganaban la vida. Se interesaba realmente desde el fondo por el bienestar del prójimo. Él fue capaz de obtener respuestas muy ricas en palabras de alabanza a Hashem. Ok, vamos a ver ahora segunda parte, Israel como tzadik oculto. Cuando Israel tenía 18 años, tal como era la tradición, la casamentera y la comunidad de Tloste entera va a venir a proponer una esposa para él. Muy poquito se sabe de la primera esposa, porque dicen que murió, según ciertas opiniones, tan solo poco tiempo después de su matrimonio. Dicen que en el tiempo de la Shiva Berajot murió. Hay otras opiniones que dicen que más tarde. Después de la muerte de su esposa, Israel nuevamente, solo en el mundo, solo como cuando era pequeñito, va a venir a ser contratado nuevamente como profesor en el Heder de Tlosti. Y fue en este momento que la comprensión profunda de Israel y de toda la naturaleza humana va a comenzar a brillar. A menudo era llamado porque le decían, es que tus juicios y tu entendimiento del prójimo y tu psicología con las personas nos va a ayudar en el Bet-Din. Entonces lo invitan a ser parte o lo invitan a ser invitado en muchas ocasiones como el Bet-Din en todas estas altercados entre miembros de la comunidad. Poco tiempo después, en el año 1718, 5478 en año hebreo, Israel se trasladó a otra ciudad que se conoce como Brody, donde fue una vez contratado como profesor. En este cargo se le pidió a Israel que fuera tutor de un jovencito huérfano nuevamente, que había sido adoptado por un ilustre rabino de esta época que era conocido como Rabbi Gershom de Kitov. Él fue reconocido por la amplitud de todos sus conocimientos, tanto de Talmud como de Kabbalah. Este cargo eventualmente condujo al segundo casamiento de Rabí Israel con la hermana de Rabí Gershon, que va a ser de nombre Hannah. Y bueno, creo que me acerco al final de la clase. Vimos tan solo la primera parte de la vida del Baal Shem Tov, la introducción al mundo hasídico. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Nuevamente me disculpo porque no me sale mucho la voz, pero espero que hayan disfrutado de esta clase. Les quiero recordar que la bibliografía se encuentra en el chat, la bibliografía que prometí en el chat del grupo. Y ahora sí estoy lista para sus preguntas, comentarios. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias. Muy interesante como las clases anteriores, por supuesto. No veo felicitaciones, Esther Vogel te manda muchas felicitaciones en Facebook, Hannah Streamling, o sea, hay gente que te felicita muchísimo, pero no tengo preguntas. Yo creo que fuiste muy, muy clara y la gente se queda con esa parte. Pero... No, pues me da mucho gusto. Es un tema muy padre, que yo siento que no se puede entender sin entender al Baal Shem Tov de manera muy profunda, toda esta personalidad. Muchas gracias, nos dice Paz, muy interesante y clara, muchas gracias.
Sí, pero preguntas no hay, lo cual quiere decir de verdad que eres muy clara y tienes una forma de explicar muy amena también, entonces eso hace que la clase sea mucho más interesante. Pues entonces yo creo que podemos concluir aquí. Raquel Sonana pregunta, ¿dónde está la bibliografía? La pegué al principio de la clase en el chat. Sí, Ok. yo la volví a pegar. Ahorita la vuelvo a pegar si quiere. Muchas gracias. Gracias Raquel. David U nos dice, el hasidismo continúa. ¿Qué pasó con el movimiento Mitnaget? Ah, no, luego, esa es claro que vamos a hablar de eso. Vamos por partes. Voy a hablar primero del Baal Shem Tov, de sus enfrentamientos con el Gaón de Vilna, de los franquistas y más adelante de este movimiento. 100%, es parte de. Perfecto. Han Streamling nos dice, muchas felicidades, Mónica, estuvo muy interesante la presentación. Sí, sí, exacto, muy interesante. Bueno, para la gente que quiera la biografía, ya la pegó Raquel y cualquier cosa nos comunicamos con ustedes por este medio, por el chat o por mail. Ya tenemos varios mails que nos han estado mandando y les recordamos de las clases y esto se los mandaremos también. A ver, déjame ver, creo que aquí hay algo. Ah, ya pusieron la bibliografía. Entonces, cualquier cosa, igual ahorita lo repetimos. ¿Ok? Súper. Mónica, mil gracias, de verdad, mil gracias. Muy interesante, muy padre. Y pues nos vemos la semana que entra para la continuación de esta clase. Claro que sí. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Primero Dios. Gracias a todos por conectarse. Gracias. Buenas noches, que descansen.